Estimado doctor José Salas y participantes de la maestría en educación en línea, reciban un cordial saludo desde tierra venezolana de su servidora, doctora Luz Salazar, muy agradecida por esta invitación a disertar sobre currículo. Soy doctora en innovaciones educativas, profesora titular de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador, Instituto Pedagógico de Caracas. Para comenzar, los invito a un ejercicio de imaginación. Imaginémonos que podemos realizar un viaje en el tiempo y remontarnos a la época prehistórica. Allí comenzó el currículo, sí, porque los hombres primitivos estaban tan preocupados como nosotros por la preparación de las nuevas generaciones. Nos imaginamos un currículo compuesto por arte de cazar, arte de buscar refugio, arte de combatir a los animales feroces. Si hacemos un salto en el tiempo hasta la antigua Grecia, nos vamos a encontrar con Sócrates, Platón, Aristóteles, los sofistas, quienes también se preocuparon por el currículo para formar a los atenienses, a los espartanos, en la retórica, en la argumentación, la filosofía, la música, la matemática. Y eso continuó en la Edad Media también, donde se inició la universidad, las clases, las lecciones magistrales. Hasta nuestros días, que en esta época de pandemia de COVID-19, también nos hemos preocupado por el currículo y hemos realizado adaptaciones para esta educación en emergencia que tenemos que hacerla en forma remota, como estamos en esta conferencia virtual. De manera que nuestra agenda para esta conversación comienza por definir qué es currículo o aproximarnos a los significados de currículo, luego los paradigmas educativos, los enfoques y modelos curriculares, las características del currículo, sus elementos, sus niveles y finalizaremos con una reflexión. El significado de currículo a lo largo de la historia ha sido parte de las propuestas que han hecho autores famosos, comenzando por Franklin Bowden con su obra El currículo. Pero el término currículo se origina en Inglaterra hacia los años 1600. Luego de eso, muchos autores como Tyler, Jackson, Steinhaus, Gagné, han hecho sus propuestas sobre cómo se debe estructurar un currículo y cómo se debe desarrollar. De manera que vamos a comenzar por entender que el currículo es tanto una realidad como un objeto de estudio. Como nos dice José Jimeno Sacristán, uno de los autores españoles clásicos en el estudio del currículo aquí en Latinoamérica, él señala que el currículum como realidad es el currículum en contexto, ya que el currículum es una herramienta de regulación que demarca lo que ocurre en el interior de las instituciones escolares. En el currículum se establece la estructura, las reglas, las recomendaciones y orientaciones didácticas. Ese es el currículum formal como realidad. Pero también tenemos el currículo como objeto de investigación y es el currículo en texto, el currículo como construcción teórica que integra los conocimientos de diversas ciencias aplicadas a la educación y que permiten desde sus fundamentos entender, guiar y evaluar la toma de decisiones sobre el qué, el cómo, el cuándo y el para qué se educan en los procesos de enseñanza y aprendizaje en el contexto escolar. De manera que entonces el currículum siempre va a estar asociado a la cultura, va a estar asociado a un estado, a una nación, porque el currículum, parece mentira, es la constitución de un sistema educativo. Entonces allí ya tenemos dos grandes elementos de fundamentación o de sustento del currículum, como son el elemento cultural y el elemento sociopolítico. ¿De qué dependen los significados de currículo? Los significados de currículo dependen de las formas
de concebir la realidad, de concebir las relaciones entre la sociedad y la educación, de cómo esas tradiciones culturales y esos principios político-educativos se transmiten a una nueva generación. Estas formas de concebir la realidad son denominadas paradigmas y enfoques. Los estudios de muchos autores clásicos en educación y en currículo, como Lundgren, Pockiewicz, Pérez Gómez y Chemnitz, nos permiten identificar tres grandes paradigmas, como son el formal, empírico, analítico, el interpretativo, simbólico, fenomenológico y el crítico. ¿Qué es un paradigma? Un paradigma es un marco de referencia cultural y científico que permite entender lo que pasa en el mundo, que permite representarlo. Y el paradigma está constituido por teorías, conocimientos, metodologías, valoraciones y creencias. Como dice Miguel Martínez, un importante investigador venezolano recientemente fallecido, un paradigma es el modo propio y peculiar que tiene un grupo humano de asignar significado a las cosas y a los eventos. Es decir, es su capacidad y forma de simbolizar la realidad. Y un paradigma educativo, entonces, es un marco de referencia apoyado en teorías filosóficas y científicas, prácticas pedagógicas y creencias que orienta el análisis, la comprensión y la forma como se desarrollan los procesos de planificación, desarrollo y evaluación en la formación de personas. El paradigma se va a empezar a concretar en un enfoque curricular. ¿Qué es un buen enfoque curricular? Es un conjunto de explicaciones sobre el currículo que están basadas en teorías filosóficas, científicas, sociales o psicológicas. Estas explicaciones dan lugar a una determinada concepción del currículo. De manera que en cada enfoque curricular hay una concepción de currículo que articula el proceso de diseño, de desarrollo curricular y de evaluación de una manera coherente. Es una toma de posición en torno a una serie de elementos significativos del currículo, como son cuál es el papel del profesor, cuál es el papel del estudiante, cuál es la manera mejor de transmitir los contenidos o de propiciar aprendizaje. De manera que este enfoque de alguna manera contiene prescripciones sobre la forma en que se deben desarrollar los actos pedagógicos, el acto educativo. Entonces tenemos que los elementos que van a caracterizar cualquiera de los enfoques curriculares son los siguientes. La posición epistemológica, que es un punto de vista sobre el conocimiento, sobre su origen, la veracidad, autoridad y naturaleza. Una postura sobre la sociedad porque se pronuncia sobre la relación que la educación establece con la sociedad y su transformación. Una postura psicopedagógica sobre cómo se concibe el aprendizaje, cuál es el rol del docente, cuál es el rol del estudiante. Y una postura axiológica en cuanto el currículum tiene consideraciones sustantivas sobre cuáles son los valores que se propician, la libertad, la experiencia, la cultura, el pasado, la proyección hacia el futuro. Tenemos entonces que relacionar los paradigmas educativos con los enfoques del currículo. Como señalé antes, hay tres paradigmas educativos principales y comenzamos por ver que el paradigma formal, empírico, analítico es aquel que abarca las posturas ante el conocimiento que consideran que es posible aprender la verdad por transmisión, si el sujeto que está siendo educado es receptivo. De manera que para este paradigma, el centro del currículo es el docente y se consideran claves la razón y la experiencia. Dentro de este paradigma se ubican entonces los siguientes enfoques curriculares. El enfoque academicista, el enfoque técnico y el enfoque experiencial. El enfoque academicista es el que podemos ubicar desde la antigua Grecia,
Fíjense que Sócrates, Platón y Aristóteles, con ellos comenzó lo que se entendía por academia. ¿Y qué es lo importante en el enfoque academicista? Los objetivos y los contenidos de la cultura. La transmisión magistral, porque el maestro es el que guía, es el centro. Y es fundamental también el desarrollo del intelecto, el desarrollo de la razón o el desarrollo de la experiencia, como señalaba John Dewey. De manera que este paradigma academicista se prolonga en el tiempo desde la antigua Grecia hasta el siglo XX. Pudiéramos decir que sigue vigente de alguna manera. El paradigma técnico es el paradigma que sistematiza el currículo con un análisis fundamentado en elementos científicos y técnicos. Este paradigma técnico se apoya fundamentalmente en los estudios psicológicos del conductismo. Y es un paradigma que da lugar a una estructura lineal de currículo. Más adelante vamos a ver cómo se relaciona con el modelo lineal de planificación curricular. El segundo paradigma que señalamos es el interpretativo simbólico fenomenológico. En este paradigma se considera que no puede ser el docente el centro del currículo. El educando es el centro, porque el educando es el que debe ser activo en el aprendizaje. En este paradigma no solamente se van a considerar como importantes la razón y la experiencia, sino que es también muy importante la emoción y el desarrollo del cuerpo. De manera que en este paradigma, tanto es importante el educando como el contexto social. En este paradigma vamos a ubicar enfoques curriculares como son el psicologista y el socio-reconstruccionista. El enfoque psicologista, como su nombre lo indica, es el enfoque curricular que se apoya en procesos psicopedagógicos y es el que da lugar a modelos cognitivos, a modelos constructivistas. Y el enfoque socio-reconstruccionista va a apoyar en la relación entre el individuo, la cultura, el ambiente y el contexto social. Pudiéramos decir que modelos como los de investigación, acción, reflexión son parte de este enfoque curricular socio-reconstruccionista. El tercer paradigma es el paradigma crítico, que considera que el centro de la educación, la misión de la educación, en un momento histórico como fue la segunda parte del siglo XX, en reacción al positivismo, en reacción al capitalismo, que es como surge este paradigma, se plantea que la educación tiene un papel fundamental en preparar a los educandos para la crítica social, para desde la dialéctica entre la teoría y la práctica emanciparse de formas de alienación. Este es un paradigma apoyado en toda la escuela de Frankfurt, en Marcuse, es neomarxista de alguna manera, tiene una fundamentación neomarxista y da lugar a un enfoque curricular crítico dialéctico, por cuanto se considera que el currículo es un ámbito de investigación, de acción, no solamente es para transmitir información, sino para propiciar procesos de transformación y emancipación. A los paradigmas y enfoques responden entonces las distintas formas de planificar el currículo como modelos. ¿Qué entendemos aquí como un modelo de planificación curricular? Un modelo es un esquema o un patrón representativo de cómo se concreta o cómo se materializa un diseño curricular. De manera que los modelos van a estar muy relacionados con los enfoques curriculares. Y entre los principales tipos de modelos nos encontramos con los modelos lineales, que son los modelos curriculares por objetivos y contenidos, los modelos sistémicos y los modelos integradores.
Ahora vamos a ver un poquito de cada uno de esos modelos. El primer modelo de preponderancia durante el siglo XX es el modelo lineal de currículo, porque este modelo es el que respondía al intento de superar la crisis que se vivía en ese momento en el contexto de la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Vamos a señalar algo importante. Los modelos, los enfoques y modelos curriculares que llegan a Latinoamérica fundamentalmente llegan desde autores anglosajones, autores norteamericanos e ingleses fundamentalmente. De manera que estos modelos lineales conciben los procesos del currículo como una secuencia lineal de pasos que permite lograr resultados educativos esperados en un tiempo determinado. Recordemos que estamos hablando de los primeros 50 años del siglo XX, de manera que el interés social para Estados Unidos fundamentalmente era consolidar una democracia. Entonces, por esa razón, se asocia el currículo con los esfuerzos también de sistematización de la revolución industrial de la economía capitalista. Por lo tanto, la educación, digamos, que es el medio de consolidar esa democracia norteamericana, y por esa razón, los autores que propician este modelo, como Tyler, como Hilda Taba, como Benjamin Bloom, se van a ubicar en el intento de hacer un currículum que sea eficiente. ¿Okay? Se ubican en el paradigma formal, empírico-analítico y positivista, y van a estar inspirados en la línea de producción de las fábricas durante la Revolución Industrial, donde había una entrada, un proceso y una salida con unos resultados que deberían ser eficientes. Los elementos centrales en estos modelos van a ser los objetivos en términos de conducta observable y medible y los contenidos que se transmiten. Se evalúa el producto, fundamentalmente, hay poca atención al proceso de aprendizaje como tal, y la evaluación fundamentalmente es por medición, por calificaciones. De ahí es donde nos viene esta tradición de aprobado, reprobado. Como les decía, los pioneros de este modelo curricular son Russ Tyler, Hilda Taba y Benjamin Bloom. Vemos en el gráfico que la flecha indica una línea que comienza con los objetivos en el diseño curricular, la selección de organización y desarrollo de contenidos, actividades instruccionales, y finaliza con una evaluación mediante la medición de la efectividad o el logro de ese currículo. El segundo tipo de modelo es el modelo sistemático de currículo. En este modelo se va a ubicar en el paradigma fenomenológico, y este modelo concibe el currículo como un subsistema que es parte de otro gran sistema, que es el sistema educativo y el sistema social. Aquí en este currículo hay una relación entre sistemas, y vamos a ver que hay una relación entre un macrosistema o macroambiente que contiene patrimonio cultural, las tradiciones sociales, los principios sociales y las necesidades del educando, ¿no? Entonces, el currículum se concibe como un todo en el que más que las partes, lo importante son las relaciones. Entonces, el diseño de este currículo, la planificación de este currículo va a estar basada en el análisis del sistema y se va a desarrollar en una secuencia de etapas que se inicia con el diagnóstico de necesidades para identificar los problemas formativos y establecer diversas alternativas de solución. Finalmente, tenemos los modelos integradores de currículo, que son modelos de planificación en los que se integran los saberes académicos de las disciplinas con el contexto de la vida social y de la vida de los estudiantes. Aquí es muy importante que el centro de este tipo de currículo no es el profesor, sino son los estudiantes con los asuntos y las experiencias que les son significativas. Este tipo de modelo busca superar la fragmentación de los modelos
lineales que fragmentaban en el currículo en disciplinas como compartimientos estancos separados. Tenemos historia, geografía, cada una por su lado, cada profesor con su cátedra, pues, que es la forma como se desarrolla el currículo lineal. Entonces se busca integrar conocimientos, destrezas, actitudes y valores en la formación para preparar a los estudiantes en la resolución de problemas y en la satisfacción de las necesidades que se le presenten en su vida real. Es un currículum para la vida. Estos currículos, estos modelos de planificación curricular se pueden manifestar de tres principales maneras, como modelos interdisciplinarios, modelos multidisciplinarios o modelos transdisciplinarios. Un ejemplo de modelo de planificación integrador de currículo es el modelo curricular por competencia. En el gráfico observamos que en el modelo, por ejemplo, multidisciplinar, como se señala multidisciplinar es porque las múltiples disciplinas que conforman las asignaturas o unidades curriculares van a estar relacionadas en torno a un tema central, un problema central, un concepto o alguna destreza. Entonces, la planificación de este currículo consiste en establecer mecanismos de integración entre los programas de cada una de las asignaturas que tienen sus propios contenidos disciplinarios, la matemática, la geografía, la ciencia, la historia, el arte. Pero el asunto es integrar en cada una de esas asignaturas con su disciplina un elemento de integración. Ese es un ejemplo de currículum disciplinario. Para profundizar un poco, les dejo allí un enlace para ver un mapa conceptual del carácter interdisciplinario y multidisciplinario de un currículo en un sitio que se llama Mindom. Aquí entonces, para ejemplificar un poco, les presento cuál sería la representación gráfica del modelo curricular por competencias, en el que el centro de este diseño curricular está el estudiante y el foco o el propósito es preparar a ese estudiante para un desempeño competente. Lo importante no es cuánta información recibe, lo importante no es que se pase en materia vista, que se pasen los contenidos. Lo importante es que ese estudiante reciba una preparación que le permite integrar los contenidos con procedimientos y actitudes. ¿Ok? No es solamente saber de química, sino cómo esa química forma parte de nuestra vida cotidiana. Entonces, que el estudiante tenga la oportunidad de resolver problemas cotidianos de acuerdo con el nivel que se trate, en el que él pueda integrar esos contenidos de química con un hacer y con un valorar. Por ejemplo, la importancia de conocer los componentes de los detergentes que utilizamos a diario y de los efectos negativos que puede tener la combinación entre distintos tipos de detergentes. Entonces aquí la didáctica que tiene que emplear el profesor no es una didáctica, no es una estrategia didáctica de presentación de información, sino es una estrategia didáctica de crear situaciones que permitan usar los conocimientos informativos en la resolución de problemas. Porque lo que se va a evaluar no es la memoria, sino se va a evaluar logros complejos. Se va a evaluar cómo el estudiante usa su memoria, usa su capacidad de análisis, usa su capacidad de argumentación y usa su capacidad de aplicar todos esos elementos en la solución de un problema real. La forma como se estructura el plan de estudio en un currículo integrado es por una estructura modular flexible. Por eso es que ha sido difícil la implantación del modelo curricular por competencia, porque la administración que se realiza en la mayoría de las instituciones
está categorizada por un tiempo de horas académicas, de semestres, de créditos, que son criterios de un currículo lineal. Bueno, vamos entonces a ver un poco cómo lo que hemos visto hasta ahora de los paradigmas, los enfoques y los modelos, va a variar la forma de concebir eso de acuerdo con, para ver los elementos del currículo. Vamos a ver que independientemente del enfoque, del modelo que se trate, tenemos 7 fundamentales elementos, que son, el primer elemento es un elemento teleológico. ¿Qué significa un elemento teleológico? Es un elemento de finalidad, un para qué. La palabra teleológico tiene la raíz latina telos, fin, logos, estudio, estudio de los fines. Entonces, tenemos que el primer elemento de cualquier diseño curricular van a ser las finalidades, objetivos, competencias. El segundo elemento de cualquier plan curricular son las experiencias de aprendizaje. El tercer elemento son los contenidos. Cuarto elemento son los actores del proceso, que son los estudiantes y los profesores. Quinto elemento, las estrategias didácticas, tanto para enseñar como para aprender. Hoy en día hablamos de estrategias didácticas para aprender a aprender. Sexto elemento, la evaluación. Y la evaluación vamos a tenerla en todas sus manifestaciones. Evaluación formativa, evaluación sumativa, autoevaluación, heteroevaluación, coevaluación. Séptimo elemento, el contexto o entorno educativo y los recursos, que pueden ser recursos para trabajo en aula presencial como recursos para entornos virtuales. Vemos una clasificación de los elementos del currículo de acuerdo con lo que plantean los autores Bolaños y Molina. Ellos señalan una clasificación de los elementos en elementos orientadores, elementos generadores, reguladores, activadores o metódicos y elementos de multimedia. Tenemos, como les señalaba antes, que los elementos orientadores son los que yo había llamado elementos teleológicos, ¿ok? Son las finalidades hacia las cuales tiende el currículo, fines, objetivos de la educación. Los elementos generadores, como lo indica la palabra, son los que, gracias a los cuales se habla de un currículo. No podemos hablar de un currículo sin estudiantes. Entonces, el primer elemento generador son los estudiantes. Y no podemos hablar de un currículo sin profesor. Entonces, el segundo elemento son los profesores. Pero hoy en día, ya superando las visiones limitadas de los principios del siglo XX, entendemos que el currículo no se da solamente con profesores y estudiantes, sino hay un contexto familiar, hay un contexto comunitario, hay un contexto sociocultural. Y ese es entonces el otro elemento importante generador. También en el currículo tenemos los elementos reguladores porque todo currículo tiene una serie de prescripciones, una serie de normativas de cómo se va a organizar, cómo se va a secuenciar, cómo se va a evaluar. Y tenemos los elementos activadores, que son los elementos metodológicos. Son los elementos que orientan cómo se va a desarrollar la praxis pedagógica, cómo se va a desarrollar el proceso de las experiencias de aprendizaje. Y finalmente tenemos los elementos mesológicos, que son los elementos de multimedia, son los componentes relativos a los recursos que se utilizan y cuál es el ambiente escolar. Aquí es muy importante señalar que en este contexto de la pandemia ya hemos visto que el ambiente escolar no está dentro de las 4 paredes de una escuela o de una universidad. El ambiente escolar está realmente donde estén los estudiantes y donde esté la vida. El ambiente escolar puede ser un museo, el ambiente escolar puede ser un parque, el ambiente escolar puede ser, como estamos confinados, el cuarto del estudiante. Y bueno, estos elementos se desarrollan de acuerdo con una jerarquía de quién hace el currículo. Y en esta jerarquía tenemos los niveles. Tenemos un macro nivel, que es el nivel que corresponde al Estado, porque es el Estado quien establece la política educativa, la política curricular, quien tiene una ley de educación que regula un sistema educativo en niveles y modalidades.
y quien establece los principios orientadores y al final es quien acredita a los egresados. El segundo nivel es el mesonivel curricular, que es el nivel que corresponde a las instituciones escolares o instituciones universitarias, y en estas instituciones es donde se da el proyecto institucional educativo, el diseño curricular, es donde se implanta, se administra, se ejecuta el currículo. De manera que ese es el nivel del medio. Y el nivel micro es el nivel que corresponde a los profesores y estudiantes y a la concreción de cómo se desarrolla y se manifiesta ese currículo en la práctica. Entonces, a este nivel corresponde el desarrollo del currículo, la planificación didáctica que hace cada profesor, la forma como ese profesor actúa como mediador para el logro de aprendizaje. ¿Cuáles son los procesos por los cuales el currículo se hace realidad? Por eso al comienzo en los significados les hablaba del currículo como realidad y como texto. El currículo como texto comienza con un proceso real que es el proceso de planificación. Ya vimos los modelos para la planificación. Ajá. Entonces, la planificación del diseño curricular es el proceso de cómo se llega a formular ese proyecto formativo, cómo eso se termina concretando en un documento, que ese documento lo llamamos plan de estudios con los programas instruccionales. Ese momento de la planificación tiene 3 aspectos clave: el establecimiento de las intencionalidades, o el momento teleológico, que son los objetivos y las competencias, la selección de contenidos, las actividades, estrategias didácticas de enseñanza, de aprendizaje y evaluación, y los recursos educativos. El segundo proceso, después que tenemos ese documento que contiene el plan de estudio, ese documento lo reciben las autoridades, los profesores, viene el proceso de implantación. ¿Y a qué llamamos proceso de implantación? Bueno, cuando se le presentan los profesores, a los administradores, a quienes llevan control de estudios, etcétera, de cómo se va a administrar, cuáles son los recursos necesarios, en cuánto tiempo, en qué tipo de espacio. Y la ejecución del currículo de acuerdo con los profesores, los estudiantes y las condiciones del contexto. A esto es lo que llamamos el currículo práctico o currículo en movimiento. Y en este proceso de desarrollo curricular está implícito el currículo oculto, que son las cosas que ocurren puertas adentro, sea del aula virtual o sea del aula física, y que implica movimientos de poder, conflictos, relaciones grupales, etc. El tercer proceso del currículo es el proceso de evaluación curricular. Es un proceso que está presente desde el mismo diseño porque es un proceso de seguimiento de calidad y hay que evaluar tanto el diseño como documento, como el currículo como proceso. Entonces, este es un proceso permanente que va a estar en nosotros presentes tanto en la planificación como en el desarrollo. Es un proceso continuo. Aquí un ejemplo de un gráfico que ejemplifica el proceso de planificación curricular para el nivel universitario. ¿Cómo comenzamos el diseño? Bueno, formulando los objetivos curriculares. ¿Qué es lo que esperamos al final del nivel? Si hablamos de educación primaria. ¿O qué esperamos al final de la secundaria? ¿O qué esperamos al final de una licenciatura? El perfil, y aquí llamamos perfil a ese conjunto de rasgos que caracterizan tanto al estudiante que ingresa como al profesor, como también al estudiante cuando termina la carrera y recibe el título, aquí le llamamos egresado. Entonces, en los perfiles nos vamos a encontrar con un perfil profesional, un perfil del egresado, un perfil del profesor, y en el perfil del profesor y del estudiante vamos a tener actitudes y competencias. El tercer elemento en esta planificación curricular es el plan de estudios, que es la estructura
que tradicionalmente todavía está presente en la estructura lineal, configurada por componentes curriculares y asignaturas clasificadas. Unas son de formación general, otras son de especialización profesional, otras son de práctica profesional, y finalizando el siglo XX y comenzando el siglo XXI, se introdujo un nuevo elemento que son los ejes transversales. Que es un elemento como de integración, que se ha hecho un esfuerzo muy elemental, porque realmente hay mucho que desear en cuanto a la incorporación de los ejes transversales. Este plan de estudio se grafica mediante una silueta curricular o un mapa curricular. Y el último elemento en la planificación curricular es la administración, que es muy descuidada porque generalmente quienes hacen diseño curricular llegan hasta el plan de estudio y se olvidan de la administración. Pero la administración es la que decide el éxito o el fracaso de un diseño curricular, porque dependiendo del tiempo que se asigne, de la secuencia, de ese sistema de prerequisitos o prelaciones, de los créditos, de las modalidades, depende el éxito del currículo. Muchos currículos por competencias han fracasado porque siguen siendo administrados como currículos lineales por objetivos. Bueno, para finalizar esta conversación, yo los invito a una reflexión acerca de qué se espera hoy del currículo. Estamos en un contexto de esta pandemia por COVID-19 que realmente ha sido una crisis mundial, y una crisis mundial que no solamente está signada por la pandemia COVID-19, sino también por el calentamiento global. Y en este contexto yo me guío por un educador español, que es Francisco Riquelme, que tiene una web en la que él hace una invitación a una transformación de la educación transmisiva por contenido a una educación para hacer. Él señala, él es el autor de este gráfico, este profesor español es diseñador gráfico y tiene más de 20 años de experiencia trabajando en educación secundaria con el área de arte y dibujo. Y como diseñador, bueno, él hizo esta representación de la situación que tiene el sistema educativo actualmente. Fíjense que con la pandemia todos fuimos obligados a la educación remota por emergencia, haciendo uso de las herramientas TIC. Pero ¿qué es lo que nos hemos dado cuenta? Que hay una brecha social, hay una brecha digital, de que por un lado hablamos de inclusión, pero por la otra, en nuestros países latinoamericanos no se ha garantizado la conexión y acceso. Y un ejemplo soy yo misma, quien les está hablando, porque como venezolana tengo tantos problemas de conexión y acceso que no pude realizar esta conferencia con como videoconferencia en vivo, sino está grabada y ustedes la van a ver en diferido, porque es parte de esa situación que tenemos, ¿no? En la que hablamos de igualdad de oportunidades y derechos, sin embargo, no tenemos todos los elementos. Y en el campo escolar nos encontramos con que el sistema obliga a los profesores a educar para que sus alumnos aprueben, porque estamos hablando de los términos promover o aprobar. No estamos, aunque en el texto de los documentos, el currículum como texto, hablamos de que el centro del currículum es el aprendizaje del estudiante, no, el centro ha seguido siendo la aprobación, la certificación. Por otra parte, este autor nos invita a ver cómo se ha perdido el contexto de lo que era la educación escolar, ya pasó ese contexto del colegio al hogar. Entonces, junto con la vida doméstica, se está mezclando la vida escolar. Entonces, el entorno de aprendizaje en este momento es la casa, es el sitio de recreo, es el sitio de vida familiar, pero también es el sitio de vida escolar. No estábamos preparados para eso y entonces tenemos ahora que pensar en cómo vamos a flexibilizar, cómo vamos a desarrollar de modo híbrido la combinación cuando se dé el momento en nuestros países. Por ejemplo, en Venezuela todavía no hemos regresado a la educación presencial, no sé, en Colombia y en Nicaragua.
De manera que tenemos que combinar lo informal con lo formal, la presencialidad con la telemática, los vínculos afectivos de un abrazo, de un saludo de profesores y estudiantes a ese vínculo virtual apoyado en TICs. Lo que es importante, él habla de un reseteo, así como se resetean las computadoras, él habla del reseteo del sistema educativo. Y entonces en ese reseteo, ¿qué es lo que se está buscando? Superar la pérdida del sentido. El sentido de la educación no es aprobar, el sentido de la educación es aprender. Y no aprender a repetir lecciones, a repetir información. Lo fundamental es aprender para vivir. Esa cultura que llevaba a que las escuelas y las universidades eran máquinas de producción de egresados, no, es realmente formar ciudadanos, formar personas que tengan la capacidad de valorar lo que tienen a su alrededor y de transformar lo que esté malo para que haya una mejor convivencia, una mejor calidad de vida. En este reseteo del sistema educativo que tenemos que dar, como dice Francisco Riquelme, tenemos que superar la educación como simulacro, simular que estamos aprendiendo y lo que estamos es copiando y pegando, para pasar a adquirir de verdad o cultivar o construir, más que adquirir, construir conocimientos que nos permitan hacer frente a la situación de incertidumbre en la que estamos. Que en lugar de imponer un currículo, un plan que tiene una serie de contenidos que a lo mejor son totalmente inapropiados o sin significación, realmente se tomen en cuenta los nuevos espacios, las nuevas situaciones y que se conecte con la vida, porque en este momento hay una desconexión entre aula y vida, entre colegio, familia y sociedad. De manera que termino mi reflexión señalándole que cuando comenzamos viendo como origen del currículo la sociedad primitiva, cuando el hombre primitivo tenía su currículum para enfrentar al tigre de dientes de sable o para conseguir alimentos y pasar de la piedra al mazo. Entonces, vemos que todavía nuestro currículum sigue siendo un currículum dromedario. Este animal, este camello que tiene grandes reservas de agua para transitar por el desierto. Bueno, los currículos que nosotros estamos administrando son currículos dromedarios porque son planes y programas con una gran reserva informativa, una cantidad de contenido, para que los estudiantes aprueben y obtengan unos certificados que presentan a la sociedad, pero que a lo mejor no le permiten manifestar que está preparado para la vida. Son currículos que están diseñados para un claustro académico presencial, un claustro que ha estado ajeno a la situación crítica del mundo, a ese calentamiento global, a esos conflictos sociales, con profesores que no están preparados todavía, ni están siendo remunerados a lo que se les está exigiendo, que es una educación virtual apoyada en herramientas tecnológicas. Currículos que están centrados en aprendizaje de tipo cognitivo, que están obviando los aprendizajes emocionales para valorar la vida y enfrentar la incertidumbre. De manera que el desafío en este momento del currículo es pasar de ese currículo dromedario a un currículo para hacer, de planes y programas que permitan enfrentar crisis como esta que estamos viviendo de la pandemia COVID-19 y el cambio climático. ¿Cómo? Pasando de los currículos que están enfatizando la cultura del tener a un currículo que enfatice la cultura del ser. Porque la cultura del tener lo que nos ha llevado es a acabar con nuestro propio ambiente, a destruir nuestro propio hábitat. Se impone educar para ser, para la vida con otros, para vivir con la naturaleza, no para usarla, sino para vivir en equilibrio con esa naturaleza, para formar más que para informar. Un currículo que propicie todos los tipos de aprendizaje.
los cognitivos, los motrices, los sociales, los emocionales. Los invito entonces a pensar cómo aplicarían ustedes esto que les he conversado sobre el currículo en sus situaciones de desempeño. ¿Con cuál modelo curricular ustedes sienten que están trabajando? ¿Están dispuestos ustedes a cambiar de enfoque curricular? ¿Están dispuestos a cambiar de modelo curricular? Bueno, les dejo aquí una referencia de lo que he conversado y les agradezco mucho por su atención con una reflexión. Ustedes que están participando en esta maestría en educación en línea es porque de alguna manera están interesados en enseñar. Yo les digo, quien se atreve a enseñar nunca va a dejar de aprender. Y yo los invito a seguir aprendiendo sobre currículo. Muchas gracias.